perdemos nuestra vida sin Dios. Buenos días, chicos, vamos a empezar otra hora feliz y como siempre vamos a tener las canciones que Dios nos quiere enseñar en la Biblia y también vamos a conocer a los chicos que pudieron encontrar la palabra el domingo pasado. Así que empecemos la hora feliz. Casa de oración, alabamos al Señor, estudiamos de la Biblia y cantamos sin cesar, nuestras palmas al compás de este canto sonarán y felices te invitamos a decir. Somos niños que aman al buen Dios. Sí, Señor, sí, Señor. Somos niños que aman al buen Dios. Presta mucha atención. En algún momento de la lección de hoy van a aparecer un montón de letras que forman una palabra que tiene que ver con la clase. Anímate a descubrirla y quédate hasta el final para que te digamos cómo participar del concurso. Buenos días. Comenzamos con la clase de la hora feliz para los grandes y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la confianza. La confianza de Daniel, un personaje que aparece en la Biblia y que a todos nos gusta y seguramente habremos escuchado un poco acerca de la historia que habla la Biblia acerca de Daniel. En los domingos anteriores estuvimos viendo otros temas y otras personas y otros hechos que pasaron en la Biblia, historia que fuimos aprendiendo y que muchas canciones cantamos en referencia a esas historias que aprendimos. Hablamos el primer domingo acerca de la valentía y nos encontramos con dos personajes. Encontramos a David por un lado y Goliat. Goliat era aquel gigante que tenía mucha fuerza, musculoso, que se había entrenado toda su vida para pelear, y David era un simple joven que nadie, podríamos decir, daba un peso por él, pero termina venciendo a Goliat por la valentía que él tenía, la valentía que venía de la confianza que él tenía en Dios. El domingo pasado vimos acerca la historia del arca de Noé. Hablaba esta historia acerca de creer a Dios. Dios le había dicho a Noé que tenía que preparar un arca, un barco inmenso, súper cerrado para que no le entre agua, porque se iba a venir un gran diluvio. Iba a aparecer agua desde la tierra y desde el cielo y se iba a inundar todo el planeta Tierra. Y eso es lo que sucedió, pero las personas que estaban alrededor de Noé no le creían a Noé, no le creían a Dios y lamentablemente al no creerle a Dios tuvieron la consecuencia, esa consecuencia que es la muerte por no haber creído en Dios. Hoy nos toca ver acerca de la confianza de Daniel y para eso podemos buscar la historia de Daniel que está en el libro de Daniel en la Biblia.
este libro de Daniel habla acerca de los hechos de Daniel y sus amigos. Y si bien no vamos a ver todo lo que sucedió en el libro de Daniel y vamos a ver solamente una parte, es importante que nosotros podamos saber que podemos encontrar este libro de la Biblia y podemos ir a leerlo y saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasó en esta gran historia acerca de Daniel. Daniel era un hombre valiente. Daniel era un hombre que creía en Dios. Su confianza estaba plenamente en Dios y tiene las 3 características que venimos viendo estos domingos. Así que vamos a empezar a leer la primera parte de Daniel y vamos a sacar algo que nos pueda servir a nosotros. La confianza, esa confianza que tenía Daniel en Dios. La confianza que Daniel tenía no era la confianza a una persona, a un amigo, a un pariente, era la confianza plenamente en Dios. Daniel capítulo 6, verso 1, dice lo siguiente: pareció bien a Darío era el rey en ese tiempo, constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. La Biblia habla acerca de estos 120 sátrapas que puso Darío el rey para que puedan ayudarlo a gobernar. Estos sátrapas eran como los políticos de hoy en día, podríamos decir. Eran personas que iban y cobraban impuestos, que estaban metidos dentro de las leyes, estaban metidos dentro de toda la nación y lo que iban a hacer es controlar diferentes partes. Y para organizar bien estaba el rey y dice que el rey puso 120 personas para que puedan gobernar junto con él y sobre ellos pusieron 3 gobernadores. La Biblia dice, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Esto quiere decir que estaba el rey primero, que era el que mandaba todo, y después iban a haber 3 personas, y luego estos 120 sátrapas, estos 120 políticos, pero tenían que darle cuenta, o sea, tenían que obedecer lo que decían estos 3 gobernadores. Y en estos 3 gobernadores se encontraba Daniel. Y dice la Biblia, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Vamos a ver algunas imágenes que tenemos. Si bien no podemos saber quiénes eran esas personas, dice que eran 120, un montón de personas que eran sátrapas, que eran de estos políticos, y resulta que el rey quería poner a Daniel porque en Daniel había un espíritu superior. ¿Y saben por qué había un espíritu superior en Daniel? No era solamente porque era inteligente, porque había estudiado, porque tenía 3 amigos que lo acompañaban. Si nosotros leemos en el libro de Daniel, él tenía un espíritu superior porque Dios estaba con él. La confianza que había de Daniel en Dios y Dios, la bendición que le daba a Daniel, hacía que en donde esté Daniel pueda ser prosperado. Si Daniel, por ejemplo, estaba organizando algo, la bendición de Dios venía y ayudaba todo alrededor de lo que hacía Daniel. Entonces el rey Darío se dio cuenta que ponerlo a Daniel como gobernador iba a ser súper importante. Y parece ser que Darío, el rey, conocía mucho a Daniel. Conocía que su confianza estaba en Dios, pero conocía que donde él lo ponía a Daniel, él hacía las cosas bien. Daniel era un genio para él, ¿sí? Entonces quería el rey Darío ponerlo a Daniel como uno de los gobernadores principales, para que todas las cosas pasen por él, cosa de que todas las cosas puedan salir bien. Otra cosa que seguramente se dio cuenta el rey Darío de Daniel es que Daniel no hacía trampas. Esto quiere decir que no se quedaba con un vuelto, no hacía las cosas mal y era totalmente transparente, hacía todas las cosas bien. Entonces era súper importante y era una estrategia muy buena ponerlo a Daniel como gobernador principal. Pero había un problema. Resulta, dice el verso 4, que los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado
en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, ni si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Estos sátrapas, estos políticos, se dieron cuenta que no podían encontrar nada que pueda perjudicar a Daniel. Entonces dijeron: la única forma que tenemos de encontrarle alguna falla y ver si lo podemos sacar de nuestro camino, porque este Daniel nos estorba, no nos va a dejar hacer nuestros negocios, no va a haber corrupción porque este Daniel nos está controlando, lo único que encontraron fue en referencia a Dios. Y ellos parece que lo estuvieron investigando bastante a Daniel. Y resulta, dice el verso 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes. Que cualquiera en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Parece ser que estos hombres se juntaron entre ellos y querían el mal para Daniel. Pero no solamente eso, sino que mintieron, porque dijeron: todas las personas queremos hacer esto. Y era mentira eso. Lo único que querían hacer estos sátrapas es encontrar algo para acusarlo a Daniel y para que le vaya mal. Y resulta que se acercaron acerca del rey, y el verso 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando el rey firmaba este papel, este documento que decía que nadie puede abolir esta ley, que esto se va a hacer sí o sí, estos sátrapas seguramente se pusieron contentos porque dijeron: acá lo podemos agarrar a Daniel, acá lo van a agarrar a Daniel y seguramente lo vamos a sacar de nuestro camino. Pero lo que no contaban los sátrapas es que Dios estaba con Daniel y Daniel tenía su confianza puesta en Dios. ¿Qué creen que habrá hecho Daniel en esta situación? Capaz que se hubiese puesto triste, ¿no? Y hay un montón de veces que nosotros nos ponemos tristes en nuestras vidas, pero para tener en cuenta es que si nosotros nos acercamos a Dios, Él es el que puede estar de nuestro lado. Así que es una buena idea cuando estamos tristes, cuando estamos mal, acercarnos a Dios. ¿Y cómo me acerco a Dios? Bueno, puedo leer de la Biblia, puedo leer estas maravillosas historias que encontramos en la Biblia, o puedo acercarme orando a Dios. Dios escucha la oración de aquel que quiere estar cerca de Él, de aquel que quiere comunicarse con Él, Dios lo escucha. Así que Daniel, en esta situación que seguramente lo mantenía triste porque la ley esa decía que Daniel no podía orar a Dios, Daniel pensó y lo primero que hizo es hacer algo que él hacía siempre. Verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Daniel, en este problema, lo que hizo es acercarse a Dios. Fue y oró y le contó a Dios lo que estaba pasando. Dice que abrió su ventana como él hacía siempre, dice la Biblia que oraba 3 veces al día, y parece que estos malos, estos políticos malos lo estaban mirando, y lo que hicieron es: lo encontramos a Daniel, lo primero que hicieron fue ir y acusarlo delante del rey. Dice el verso 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto, rey, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser
abrogada. Y acá los sátrapas estaban súper atentos y le dijeron, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. ¿Cómo creen que se habrá puesto el rey cuando oyó estas palabras? ¿Se acuerdan que el rey estaba cerca de Daniel? Y estaba su confianza en Daniel porque él no era corrupto. Dice el verso 14, cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel y hasta la puesta del sol trabajó, pero no pudo. El rey quería ayudarlo. El rey no quería que vaya a los fosos de los leones porque si lo metían en el foso, todas las personas sabían lo que pasa. Cuando una persona se encuentra con un león, es muy difícil que gane una persona. Además, la iban a meter dentro de un pozo donde no había un león, había un montón de leones. Y no iba preparado con una armadura, Daniel, ¿sí? Lo metían así nomás. ¿Para qué? Para que se lo coman los leones. Pero resulta que el rey trabajó, dice, hasta la puesta del sol para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Una situación complicada para el rey, complicada para Daniel y de felicidad seguramente para estos que eran corruptos, estos 120 sátrapas que querían sacar a Daniel del camino. Y dice, el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso para que Daniel no pueda salir, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Dice el verso 18 que luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Saben, el rey estaba muy triste. Estaba la confianza del rey en Daniel, pero Daniel tenía otra confianza diferente. Resulta que pasó esa noche seguramente el rey súper triste, y el verso 19 en la Biblia dice que el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró, dice, la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces dice que el rey se alegró en gran manera a causa de lo que le contaba a Daniel y de lo que había sucedido. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Este Dios en el cual Daniel había confiado su vida, y Dios había enviado un ángel para que lo protejan y no lo coman los leones, es el mismo Dios que nosotros tenemos. Y si no tenés a Dios cerca de tu vida, es porque no lo conociste todavía a Él, no lo conociste al Señor Jesús. Este es el mismo Dios que Daniel, poniendo su confianza en Él, lo cuidó de una situación que cualquier otra persona, los leones se hubiesen hecho un festín. Ahora, este mismo Dios está cerca de nosotros y quiere Dios que nosotros confiemos en Él. Esta lección es acerca de la confianza. También habla de esta lección acerca de la oración. Daniel oraba continuamente a Dios y oraba a Dios porque estaba esta confianza. Él confiaba plenamente en Dios. Y dice, dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel
y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Para aquellos que son malos, que hacen las cosas mal, hay un castigo siempre. Dios es el que tiene el castigo para aquellas personas que hacen las cosas mal. Si hay algún político que hace las cosas mal, Dios tiene preparado una consecuencia. Porque la Biblia cuenta que todo aquello que nosotros sembramos es lo que cosechamos. Y si nosotros sembramos cosas malas, esas cosas malas nos van a terminar creciendo a nosotros. Así que las personas que hacen las cosas mal, Dios tiene su consecuencia para aquellas personas, pero también Dios está cerca para perdonarte. Si hiciste algo mal, Él quiere perdonarte. Él quiere que vos empieces a confiar como Daniel confiaba en Él. Y saben, Dios está ahí para cuidarnos. Dios está ahí para ayudarnos en lo que necesitemos. Van a haber un montón de personas a nuestro alrededor, como esos sátrapas, como esos políticos corruptos que hacían las cosas mal, que van a intentar capaz en todo momento que nos vaya mal en la vida. Y capaz que no son los políticos, capaz que son personas que las tenemos muy cerca, capaz que son personas a las cuales nosotros tenemos confianza. Pero la Biblia nos enseña y nos dice que no tenemos que confiar en las personas, que es mejor confiar en Dios, porque Dios no defrauda. Dios está ahí para cuidarnos. Dios está ahí para escucharnos cuando tenemos un problema. Dios está para que nosotros confiemos en Él. ¿Saben lo que hizo después el rey Darío? Hizo lo siguiente. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Algo extra que hace Dios, porque Dios está lleno de regalos y lleno de cosas para que nos vaya bien en la vida, es que prospera, ayuda, bendice a aquellos que tienen su confianza puesta en Él. Pero aquellos que son malos, que son corruptos, les va a terminar pasando consecuencias. Y una de las consecuencias más grandes que hay es rechazar al Señor Jesús. Es no creer en el Señor Jesús. Es no aceptarlo en nuestro corazón al Señor Jesús. Porque la consecuencia que hay es la condenación, es el infierno. Si no conoces todavía al Señor Jesús, ¿qué estás esperando? Tenés que entregarle tu vida al Señor Jesús. Él murió en la cruz para perdonarte todas las maldades que hiciste, todos los pecados que tenés en tu vida. Y una vez que perdona todos los pecados, porque yo le puedo pedir, perdóname mis pecados, y Él perdona, empiezo a tener una cercanía con Dios. Y esa cercanía con Dios se empieza a construir y tengo que empezar a confiar. ¿Cómo hago para entender qué es lo que Dios quiere de mí? Tengo que empezar a leer la Biblia. La Biblia es lo que Dios me dice que yo tengo que hacer. ¿Y cómo le cuento lo que me pasa a mí? Por más que Dios ya sabe todo lo que pasa en mi vida, puedo contarle, como una persona que tengo acá cerca hablando, puedo contarle lo que pasa en mi vida. Y saben, Dios escucha, Dios está cerca, Dios nos cuida y tenemos que nosotros confiar en Él. Espero que esta actividad, esta historia pueda servirnos para nuestras vidas y que tengamos la confianza, esta confianza que tenía Daniel en Dios, podamos tener nosotros esta misma confianza en Dios. ¿Encontraste la palabra escondida? Mándanos tu respuesta con tu nombre y de dónde sos a este número de WhatsApp. Y en el próximo video vamos a publicar los nombres de todos los que hayan contestado correctamente. ¡Anímate! Esperamos tu mensaje.